Saludos a todos, a todas los miembros de este grupo de WhatsApp para UCIE. Como lo hemos venido anunciando, así comenzamos entonces el día de hoy enviando temas para los cuales ustedes, si tienen a bien escucharlo, pueden de alguna manera usarlo como algún material, si tiene algo que les sea de utilidad. Sobre todo, estos temas, les recuerdo, tienen un amplio basamento en las escrituras, los cuales en cada tema siempre voy a estar pendiente de dejarles siempre textos bíblicos para que ustedes mismos comprueben, investiguen, hagan sus propias investigaciones con respecto a los temas que se tratan, pues. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar el tema de hoy, titulado Los Gentiles. Entonces, ¿qué significa la palabra traducida como gentil dentro del contexto bíblico? Para poder contestar sobre este tema bíblico, tratado durante mucho tiempo de forma incorrecta y superficial en las doctrinas cristianas, como muchas otras también, por ignorar o pasar por alto los elementos precisos para extraer la interpretación adecuada. Lo principal es que se toma un literalismo dentro de las traducciones de los idiomas modernos, olvidando por completo los idiomas y lenguajes originarios que pertenecieron a las culturas antiguas presentes en las escrituras. Primordialmente la del pueblo hebreo, quienes son el pueblo o nación protagonista de los manuscritos. Sus autores pertenecieron a esa cultura. Esto es importante tomarlo en cuenta, ya que cada expresión idiomática que se encuentre dentro de las páginas de la Biblia está ligada a una realidad histórica, una herencia cultural particular y la mentalidad de aquellas generaciones que tuvieron su propio código de comunicación y que solo ellos entendieron. Y eso es lo que está presente en lo que hoy llamamos la Biblia. Muchos de los errores de interpretación moderna son un producto de diferentes intereses religiosos o políticos que se fueron gestando mucho después del siglo I y que maduraron en los años 1800 con el surgimiento del dispensacionalismo. Pues es a partir de aquí que se fundamentan doctrinas como las dispensaciones, el futurismo, los dos pueblos de Dios. En este punto, es en este punto donde toma interés la comprensión y uso que se le ha dado a la palabra gentil, tradicionalmente en las denominaciones cristianas, incluso judías modernas y sionistas. Esta última colaboró bastante con el surgimiento de la doctrina dispensacional fabricado para el cristianismo. Para comenzar, es necesario consultar las mismas escrituras en nuestro idioma español, en la Reina Valera 1960. Allí encontraremos que la palabra gentil solo aparece una vez en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer Isaías, capítulo 9, versos 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte,
luz resplandeció sobre ellos. Repito, el texto es Isaías capítulo 9, versos 1 y 2. El texto es uno de los considerados mesiánicos, pues contiene una especie de oráculo en la que se marca el lugar donde nacería el Mesías de Israel. Es curioso que esta se usa para señalar a Galilea, y vuelvo a recordar, es la primera mención que se hace dentro de la traducción de la Reina Valera. Es la palabra gentil en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué quiere decir o cuál es la palabra en hebreo que se usa? ¿Cuál es la palabra? No es la primera, o sea, no, en Isaías no es la primera vez que aparece la palabra en hebreo, pero sí en español en la traducción de Reina Valera. Pero ¿cuál es la palabra? La palabra es goy, la palabra hebrea goy. Plural sería goyim, ¿ok? En línea general, la palabra goy, y eso después lo vamos a desmenuzar un poco con contexto bíblico, con textos de la Escritura, generalmente y ampliamente significa pueblos, nación. Entonces, en algunos casos, enjambre de langostas o multitud de otros animales. Pero tiene su sentido, pues, como un conglomerado y que son identificados culturalmente como una nación, como un pueblo. La mención de Galilea de los gentiles o de las naciones, porque repito, pueblo o nación, Goy. En otras traducciones tiene incluso algunas explicaciones que merecen su propio espacio. Lo que es claro es que Galilea se ubica al norte de Samaria y era el antiguo territorio de las tribus israelitas de Zabulón y Neftalí. Con Samaria había formado el reino del norte, es decir, el reino de Israel, después de la escisión que siguió a la muerte de Salomón en el año 931 a.C. En el año 740 a.C. el reino del norte había sido conquistado por los asirios. No volvería a ser gobernado por judíos hasta el año 140 a.C. En el Nuevo Testamento la palabra gentil se menciona un aproximado de 96 veces. Y lo curioso es que la primera vez que se puede leer es en el relato del Mesías luego de ser tentado para ir a las regiones de Neftalí y Zabulón, en cumplimiento de las profecías de Isaías 9, versos 1 y 2, donde se destaca Galilea de los gentiles. Como se sabe, los manuscritos más antiguos neotestamentarios están escritos en griego. Y aunque Marcos se conoce como el primero de los evangelios escritos, Mateo destaca el cumplimiento de la profecía. Entonces, la traducción de la palabra hebrea goy, utilizada por Isaías, al griego, es la palabra etnos. Etnos es la palabra griega etnos. Tiene entonces el mismo sentido, el mismo significado traducido del hebreo del concepto de nación, de pueblo, inclusive tribus. Entonces, tenemos la misma concepción del hebreo goy a el griego etnos. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en mente. Es importante
porque son las palabras bases originales para entender entonces lo que fue traducido después, posteriormente, como la palabra gentil. ¿Ok? En otros pasajes se usa la palabra étnicos, nacional, que de ahí viene la palabra etnia. Etnia, cuando hablamos de una identidad cultural de un pueblo. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo se tradujo etnos con una palabra como gentil para nuestras culturas e idiomas? La palabra gentil deriva de la palabra latina gentilis, que significa perteneciente o pertenece al mismo pueblo o nación. Clan, tribu, pueblo, familia. Los usos arcaicos y especializados de la palabra gentil en español, particularmente en lingüística, todavía tienen ese significado de relacionado con un pueblo o una nación. El desarrollo de la palabra para significar principalmente no judío en español y sus equivalentes en los idiomas actuales está entrelazado con la historia de las traducciones de la Biblia en hebreo y el griego al latín y al inglés y español. Su significado también ha sido moldeado por el pensamiento judío rabínico y la teología cristiana, que desde el siglo I a menudo han establecido una distinción binaria entre el judío y el no judío. Esto entonces es una cuestión de traducciones de los textos y que a causa de ello se han moldeado visiones sobre tales temas, pues, específicamente en establecer la distinción del no judío o del judío, perdón, y del no judío, que es el que le llaman o el que le han puesto pues la palabra gentil, sin que exista más explicación que esa. Pero no olvidemos de lo que mencionamos al principio de este artículo, y es que de tantas cosas se olvidan contextos históricos del pueblo que aparece de tapa a tapa en las escrituras hebreo-judías antiguas. La historia es del pueblo hebreo y esa historia tiene muchos matices, muchas aristas. Por eso no se pueden entender los textos y sus palabras si no se ajustan a la realidad histórica de ellos, sus costumbres, su idioma y cultura. Y eso aplica para todo, incluyendo la profecía. Y todo esto tiene su comienzo en el periodo de los reinos, de los dos reinos de los israelitas. Bueno, por lo que veo, esto va a ser parte de una pequeña serie. Esta es una primera parte. Simplemente hablamos de la parte conceptual de la palabra gentil en su raíz hebrea, en su raíz griega y en su raíz en latín. Ya para el próximo audio estaremos hablando de los antecedentes históricos de la cual también viene esa distinción de la palabra gentil. Espero que este primer audio de este primer tema que estamos exponiendo sea de su completa provecho y utilidad. Gracias, saludos y hasta la próxima.